Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy especial de parte de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de La Unión y darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Un agradecimiento muy especial a don Henry Retana, a María Fernanda Sánchez, quienes van a ser los facilitadores el día de hoy de la charla que vamos a tener. Y también un agradecimiento al proyecto Paisajes Productivos, que es un proyecto que se ejecuta en el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, donde la Unión forma parte de ese corredor biológico y a través del programa de educación ambiental de ellos es que nosotros podemos estar facilitando estas actividades a través de esta plataforma. Y don Henry y María Fernanda, este ya es el tercer taller en el que nos están facilitando el conocimiento de ellos de manera voluntaria y con el fin de poder brindarle a toda la comunidad de la Unión y de todo el país y también de otros países que a veces nos acompañan, eh, para el manejo de huertos y jardinería en casa o en sus fincas, como gusten llamarlo. Nada más quisiera eh, comentarles que en este tipo de plataforma, tipo seminario, tenemos dos posibilidades de chat. Está un chat normal, que es, bueno, no sé cómo vienen en la, en la forma que se les ve a ustedes en la pantalla. Uno dice nada más chat y el otro vienen como dos burbujitas de chat donde dice preguntas y respuestas, ya sea en español o en inglés. En inglés sería Q y A y entonces en español creo que es P y R. Entonces, en el de preguntas y respuestas hay una manera más ordenada de hacer las preguntas a un Henry y a María Fernanda. Entonces, hay algunas que yo voy a ir contestando porque ya es como conocida la respuesta por parte de nosotros y algunas cosas ya don Henry, muchas veces consultan cosas que ya se dijo, ¿verdad? Entonces, eh, estamos grabando la presentación. Si hay alguna persona que hace alguna pregunta que ya se mencionó anteriormente, entonces lo que hacemos es indicarles que bueno, la respuesta en el caso de que sea algo sencillo y si no, pues entonces la grabación luego va a ser colgada en un sitio web, en un canal de YouTube de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de la Unión y ahí pueden acceder nuevamente a la presentación. Igual ahorita durante la charla yo les voy a compartir el link del canal de YouTube donde también podrán accesar, a otras presentaciones de otros temas de tipo ambiental que hemos venido desarrollando a lo largo del 2020. Entonces, también es importante que ya, porque yo sé que este tema es de mucho interés para las personas y que posiblemente tienen preguntas muy particulares, considerar que, digamos, esto es una presentación a nivel general para nuestros jardines y también se les insta también a investigar un poquito más de las cosas que don Henry y María Fernanda les van a compartir. La idea es que no nos centremos en preguntas muy específicas como porque recientemente tuvimos un taller parecido donde preguntan qué es que mi limón tiene, bueno, a veces sí es sencillo como dar las respuestas, pero entonces para que nos tengan paciencia, si se hacen muchas preguntas y todas se van a contestar al final, si estamos en la capacidad de responderles con mucho gusto. Entonces, sin más, le voy a dar el pase a don Henry para que nos inicie la presentación. Gracias, doña Gloria. ¿Todos me escuchan? Sí, espero que sí. Primero que nada, darles un agradecimiento a todas las personas que están participando esta tarde. Como les decimos siempre, uno entiende que es un poquito difícil sacar una hora y resto, ¿verdad?, de nuestro tiempo, pero todo sea por nuestras plantitas. Un agradecimiento de igual manera a la Municipalidad del Cantón de la Unión a través de doña Gloria Muñoz, que es quien
representa a esta institución por el esfuerzo que está haciendo en llevar la proyección ambiental a nuestras comunidades. Como dijo doña Gloria, este es el tercer taller de un círculo que ya habíamos abierto hace aproximadamente 4 meses, que consiste en 3 talleres, el primero del cual, para hacerles un muy aligerado repaso para las personas que no han estado en los talleres anteriores, el primero del cual se llamó Suelos y Sustratos. Era un taller como para prepararnos nosotros qué es lo que necesitamos con nuestras plantitas, donde les enseñamos a ustedes los diferentes tipos de suelos que hay, qué es la acidez, cómo corregir la acidez, cómo corregir un suelo básico. Les enseñamos de los diferentes minerales que necesitan las plantas, que son 16 a 20 minerales aproximadamente, que hay macros, que hay micros, etcétera. Aprendieron ustedes, los que nos acompañaron en ese primer taller, de hacer abonos orgánicos. Les enseñamos o aprendimos a reproducir lactobacilos, que les habíamos dicho que son microorganismos muy importantes, tanto en nuestros suelos como en nuestros sustratos, así como la extracción de minerales a través del método de osmosis. Los minerales que están en nuestras frutas, que están en nuestras hortalizas, para ser utilizados como abonos foliares. Cerramos ese primer taller con un programita de fertilización para que ustedes sepan en qué momento es que tienen ustedes que aplicar un determinado fertilizante dependiendo de la etapa del cultivo, porque en esa ocasión aprendimos conocimos en qué momento determinado del cultivo es que hay que aplicar nitrógeno y en qué momento determinado hay que aplicar fósforo o aplicar potasio. Seguidamente habíamos dado otro taller que fue un taller de la planta como tal, donde se les enseñó a ustedes los diferentes sistemas de reproducción que hay un sistema sexual, otro asexual, que el sistema sexual es uno donde intervienen gametos, muy similar a lo que ocurre en los mamíferos, y el asexual es un sistema de reproducción muy propio de las plantas y de algunas otras especies. Aprendieron ustedes a realizar injertos, le dimos las técnicas para realizar el injerto y lo vimos a través de un video, y así como la reproducción por esquejes, por estacas, y que las estacas, la reproducción de estacas no está limitada solamente a plantas herbáceas como las rosas, sino que hasta un árbol de mango, un árbol de aguacate lo podemos reproducir por estacas, pero a través de un método que se conoce como acodo. Terminamos esa segunda charla con una dinámica de si el ciclo lunar es importante o no es importante en la producción de los cultivos. En resumen, les dimos la conclusión que si nosotros vamos a tener un huerto pequeño, si vamos a tener un jardín en nuestras casas y queremos aplicar el ciclo lunar, pues es conveniente utilizarlo, pero que a nivel comercial, en una poda o en una deshoja, si vamos a hacer una poda de, por ejemplo, de 1000 árboles de mango, pues si vamos a utilizar el ciclo lunar, no es el mejor método, no es adecuado, porque existen una y cientos de técnicas que a través de las cuales podemos sustituir algún inconveniente en caso de no aplicar una técnica en tal luna o en cual otra luna. Y el día de hoy, pues vamos a hablar ya propiamente de la protección de la planta. Vamos a ver cuáles son los enemigos, a grosso modo, que tienen nuestras plantas, algunas prácticas culturales que debemos de hacer, como por ejemplo las podas, que ahorita María Fernanda nos va a ayudar al respecto. Y cierro con esto con decirles que lo que hemos visto hasta el día de hoy son los conceptos generales que una persona debe de saber de las plantas, sea que se dedique a huertos caseros, o sea que se dedique a jardinería y, por qué no, hasta agricultura comercial. Y yo siempre esto lo relaciono como, por ejemplo, cuando
con un niño. Por ejemplo, el primer taller que era de sustratos y suelos, es como prepararle el cuartito al bebé, el bebé que viene. El segundo taller comienza a crecer la criaturita y tenemos que saber de su sistema reproductivo. Y el taller que vamos a ver hoy es ya cómo vamos a cuidar a ese bebito, cómo vamos a cuidar a esa planta, cómo es que lo vamos a preparar para que se defienda con todas las inclemencias y enemigos que se dan en la vida. Así es que les presento a mi socia María Fernanda, que les va a hablar un poquito de podas, y posteriormente yo me sumo para ahondar un poquito más con relación a la protección de nuestras plantas. Gracias. Don Henry. Sí, doña Gloria. Nada más hay una mano levantada, entonces nada más para aclararle a los participantes que si pudieran hacer sus intervenciones por el chat de preguntas y respuestas, y ya al final, si nos queda tiempo, podríamos abrir micrófonos para darle la oportunidad a los participantes. Entonces, nada más correcto, para aclarar eso. Gracias, doña Gloria. Sí, correcto. Todas las preguntas ustedes las hacen y comenzamos a acumularlas, y al final de la charla comenzamos. También es conveniente, como dijo doña Gloria, que sean preguntas generales. Y si ustedes quieren hacer, dado que la charla de hoy es que ustedes aprendan a ser controladores de insectos y de hongos, si tienen dudas a nivel casero, que cucarachas, que hormigas, con mucho gusto, si está dentro de la posibilidad y dentro de los conocimientos que hemos adquirido, con mucho gusto los podemos abordar. Así es que les presento y los dejo con María Fernanda Sánchez, que nos va a dar una pequeñita charla de cómo podar una planta, por qué se poda una planta. Gracias. Ahorita me reintegro. Buenas tardes a todos. Fernanda, tienes micrófono apagado. No te escuchamos. María Fernanda, no te escuchamos. ¿Alguien me puede confirmar en el chat, por favor, si escuchan a María Fernanda y si será mi sonido que no se escucha? Por favor. No, Gloria, no se escucha a ella. No. María Fernanda o don Henry, está fallando el sonido de María Fernanda. María Fernanda, don Henry. ¿Me escuchan? Estoy hablando desde el de Henry. Ah, sí, ahorita sí se escucha, nada más que con un eco. A ver, tal vez. Ahí sí. Sí, sí se escucha. Bueno, primero les comentaba, primero disculpas, no sé, me falló un pronto a otro la computadora, entonces ahí discúlpenme. Bueno, primero que nada, buenas tardes y agradecerles a todos por unirse nuevamente a este nuevo taller.
Si igual, espero verlos más adelante y cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre la poda en las plantas. Bueno, el mantenimiento y la poda regular de las plantas y arbustos nos es completamente beneficioso, no solo para un punto de sanidad, sino también de rejuvenecimiento, de estética, forma, entre otros tipos de beneficios. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Bueno, eliminar brotes y ramas viejos que ya no nos estén produciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos dichos brotes o ramas, lo que nos va a hacer es que nos va a quitar energía de la planta y eso va a hacer que se vuelvan vulnerables a las plagas. Algo que tienen que tomar en cuenta, muy importante, perdón, es que a excepción de una poda realizada con un fin sanitario, es conveniente realizar esta actividad cuando la planta o el árbol bien se encuentren inactivos. ¿Qué quiere decir que se encuentren inactivos? Que sea después de la floración o fructificación, perdón. Según sea el objetivo, que esto puede depender del vegetal de unos pocos días, de 1 a 2 meses aproximadamente. Al realizar esta poda, se debe realizar, un punto muy importante es que se debe realizar con tijeras, cuchillo o serrucho. Previamente, como siempre, tenemos que tener en cuenta que las plantas son un ser vivo y nosotros tenemos que igual tener todo tipo de sanidad y tener un buen tipo de desinfectación para no lastimar o no generar que se nos muera la planta. Una vez realizado todo esto, como dije anteriormente, se sella con todos los cortes para evitar algún ingreso de hongos o otros agentes. Tenemos enemigos de las plantas, como son las malas hierbas, que desde un punto de vista las malas hierbas no existen. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos aparece en nuestros huertos o en nuestros jardines, veámoslo así, una planta que no fue analizada, no tuvo una programación o creció de forma aleatoria. Entonces nos empieza a competir con cultivos como el agua, la luz, espacio, nutrientes, bien también siendo un gran huésped de plagas y enfermedades. Entonces, como resumen, malas hierbas no es que es algún tipo de hierba en sí, sino es una planta que creció sin una programación. También tenemos los que son ciertas plagas como, bueno, insectos, moluscos, cortadores, chupadores, barrenadores, caracoles y babosas, arácnidos, arañitas, entre otros tipos. También tenemos las enfermedades que son bióticas o abióticas. Tenemos las bióticas, que bueno, que son aquellas producidas por un agente causal, fomentado por un ambiente negativo en la planta, como una mala nutrición, temperaturas inadecuadas, entre otros. Y tenemos las enfermedades abióticas, que como su nombre lo indica, son aquellas ocasionadas a nuestras plantas por factores mecánicos, químicos o de otra naturaleza. Por consiguiente, Henry les va a comentar un poco de cuáles pueden ser de dichas enfermedades o dichos enemigos y les va a comentar y les va a compartir cómo se pueden controlar dichos enemigos. Entonces los dejo con Henry. Muchísimas gracias. Gracias, María Fernanda. ¿Me escuchan todos? Doña Gloria. Se escucha bien, don Henry. Ok, perfecto. Muchas gracias, María Fernanda. Tuvimos que hacer ahí, nos disculpan los videovidentes, un MacGyver ahí rápidamente, porque tuvimos un asuntito técnico, pero bueno, ya.
Ya lo corregimos. Como decía María Fernanda, ahora que me antecedía, las plantas son atacadas por varios enemigos. Uno de ellos son las malas hierbas. El concepto de mala hierba es un concepto que lo damos nosotros como seres humanos. Realmente la mala hierba no existe. O sea, el ser vivo está en equilibrio en su entorno y el ser humano es quien lo modifica a su antojo o a su gusto. Entonces, si nosotros tenemos una plantación de frijol, por ejemplo, y en esa plantación de frijol nos crece una mata de maíz, la mata de maíz se nos va a convertir a nosotros en una mala hierba, porque esa planta nosotros no la habíamos programado para que sembrara dentro de nuestro frijolar. Y por consiguiente, esa mata de maíz va a competir con nutrientes, va a competir con, ¿cómo es que se llama? Con agua, va a competir por luz con nuestras matas de frijol. Y como si fuera poco, los controladores que vamos a utilizar para que nuestras matas de frijol se nos vean bonitas, pues no son los que vamos a utilizar para que nuestra mata de maíz se vea bonita. Entonces, la mata de maíz se va a convertir en un hospedero de plagas también. Dentro de, más adelante vamos a ver nosotros una serie de formas de cómo controlar, la anterior por favor, de cómo controlar las malas hierbas a nivel casero. Aquí les puedo citar algunos de momento, ¿verdad? Está la forma manual o mecánica, la solarización, que ahorita se lo explicamos más a fondo. Agua, ahí dice monóxido de hidrógeno, no se asusten, es el agua, ¿verdad? Cloruro de sodio, tampoco se asusten con ese nombre tan químico, esa es la sal de nuestras casas, el vinagre común, harina de maíz, bórax, que es un producto que venden en las farmacias, y las coberturas, que hay coberturas naturales y coberturas artificiales, que ya les vamos a decir también cómo podemos controlar las malas hierbas a través de esas. Nuestro segundo enemigo, las enfermedades. Como decía María Fernanda anteriormente, tenemos nosotros enfermedades que las llamamos enfermedades abióticas. Se llaman enfermedades abióticas porque son enfermedades que no las produce un agente vivo, no las produce ni un hongo, ni las produce una bacteria, ni un virus, sino que las producen agentes completamente mecánicos o completamente químicos en ocasiones o físicos. ¿Cómo así? Un agente químico, por ejemplo, una sobrefertilización que hagamos nosotros en nuestras plantas, entonces la planta, lo mismo que ocurre con nosotros, pues se va a intoxicar por un exceso de nutrientes. Para aquellos que producen orquídeas es muy común que no todas las orquídeas, pero un alto porcentaje de las orquídeas necesitan luz y sol a 50%, 50% aproximadamente, y muchas personas por ignorancia, donde ven las orquídeas muy bonitas, recién floreadas, las ponen en árboles donde el sol les pega directamente y entonces les hacen, como ven aquí en esa fotografía que tienen ustedes en esta lámina, lo que se llama quema de sol. Y el daño mecánico, que es muy común, obviamente, ¿verdad? Obviamente, siempre que aparece una enfermedad abiótica, posteriormente es invadido ya por hongos o por bacterias y entonces se convierten en enfermedades bióticas, que son las otras que vamos a ver acá y cómo las vamos a atacar. Dentro de las enfermedades bióticas, las más comunes son las producidas por hongos, las producidas por bacterias, y lo que está de moda hoy día, los famosos virus, ¿verdad? Que siempre han convivido con el ser humano y siempre han convivido en la naturaleza, pero a veces se salen los bandidos y hacen los estragos que estamos viviendo hoy día. Siguiente. Con relación a los hongos, esas son las enfermedades conocidas como enfermedades fúngicas o enfermedades producidas por los hongos. Son las más comunes en nuestras plantas. Dentro de las más comunes son estos nombres. ¿Se recuerdan cuando habíamos visto lo de nuestras plantas que hablábamos de nombres científicos? Bueno, pues en los hongos, en las bacterias, también existen los nombres científicos. Hay uno que se llama Coledotrichum, que es la foto que están viendo ustedes aquí a la par. Normalmente es una afectación que se da en las hojas de nuestras plantas que inicia con una clorosis, o sea,
un emblanquecimiento que se da en las hojas y posteriormente comienza a darse una necrosis, o sea, el producto, después del emblanquecimiento comienza a tornarse de una manera negruzca, resquebrajadiza. Otro hongo muy común es el de la Phytophthora, que normalmente se da con un enroscamiento de las hojas, con una clorosis y algo muy similar al Coletotrichum, con una necrosis. A diferencia del Coletotrichum, es una necrosis un poco más generalizada, no como el Coletotrichum, que es como esférica. La Cercospora son lunares que se dan en el envés. La cercospora normalmente aparece en el envés de las hojas. Quiero hacer la aclaración que estas enfermedades, y el objetivo de este curso no es que nosotros nos hagamos expertos en cómo determinar una enfermedad. Con solo que ustedes sepan distinguir si una enfermedad es producida por un hongo, por una bacteria o por un virus, con eso es más que suficiente. Y es a lo que yo les invito poquito a poco para que se vayan involucrando en estos campos, porque a veces la gente dice, es que la mata mía tiene una enfermedad. Bueno, sí, pero dependiendo de la enfermedad la podemos atacar, o mejor es, aunque duele decirlo, eliminar esa matita. Próxima. Este es otro tipo de hongos conocido como Pythium. Normalmente atacan los tallos de las plantas. El Fusarium es un hongo que a veces en sus estados iniciales se confunde con una ausencia de algún mineral. ¿Se recuerdan cuando vimos la nutrición de las plantas, que decíamos que hay elementos que se pueden traslocar dentro de la planta y otros que no se pueden traslocar? O sea, que son activos e inactivos. El nitrógeno es un elemento que es muy inactivo y a veces esto se confunde con algunas deficiencias. Obviamente empieza con una clorosis, con un blanquecimiento en las nervaduras, pero posteriormente comienzan esas nervaduras a juntarse unas de otras hasta que la hoja queda completamente amarilla. Siguiente imagen. Botrytis, ahí está una fresa, porque es muy común en las fresas. Normalmente atacan las flores y los frutos. Tenemos las rollas, que también empiezan normalmente en el envés de las hojas. Las personas que han cogido café, cuando uno se mete en un cafetal. Una matita también que me estoy recordando que es muy atacada por la roya, que es de jardín, el geranio. Normalmente, aunque un geranio esté bonito, casi siempre está atacado por roya. Y ustedes pueden ver, como se ve ahí en la fotografía, son fístulas de color naranja, normalmente rojizo, que se da también en el envés de las hojas. Siguiente lámina. Eso fue a nivel de enfermedades producidas por hongos. Las enfermedades producidas por bacterias. Dentro de ellas son menos comunes que los hongos, por dicha, porque... Digo por dicha porque el control de una enfermedad bacteriana es muchísimo más difícil que controlar una enfermedad producida por hongos. O sea, como que en la vida todo está bien hecho. Las enfermedades que más abundan son las de los hongos y son las que son más fáciles de controlar. Las enfermedades bacterianas son las menos comunes, pero si nos llega a nuestro jardín, es sumamente difícil controlar. Incluso a nivel comercial, por ejemplo, en una plantación de papa, cuando es atacada por alguna bacteria, normalmente la recomendación del técnico es lastimosamente decirle al señor, corte todo el papal, elimínelo, entiérrelo, vamos a desinfectar toda esta zona y vamos a evitar sembrar por espacio de unos 3 o 4 años papa, hasta que esa bacteria la podamos erradicar. Dentro de las más comunes está la erwinia, las pseudomonas, las xanthomonas también. Se caracterizan estas enfermedades bacterianas normalmente porque tienen un olor muy fétido para nosotros los seres humanos. Es un olor como que ha ingresado uno a aquellos servicios de hueco de antes, ¿verdad? Que son olores muy desagradables.
No sé si de las personas que están participando han tenido oportunidad en ocasiones cuando compramos cebolla y agarramos una cebolla y se nos hunden los dedos en esa cebolla y nos olemos los dedos y dicen, pucha, que estamos aquí, ¿verdad? Con eso, normalmente eso es una de las grandes características de las enfermedades bacterianas, que es un mal olor. Otra característica es que en los tallos, si nosotros cortamos los tallitos, que te digo yo, de un tallo de una mata de tomate, por ejemplo, y la sumergimos en un vaso con agua, comienzan a salir unos hilos lechosos. Eso es una característica también muy propia de las enfermedades bacterianas, cosa que no ocurre con las enfermedades fúngicas. La siguiente lámina. El otro gran grupo de las enfermedades en nuestras plantas son las enfermedades virales. Tampoco tienen, y estas sí que no tienen solución desde un punto de vista agronómico. Cuando una enfermedad viral llega a nuestro huerto o llega a nuestro jardín, ahí no hay ni que pensar. Hay que eliminar la matita o la plantación, en caso que tengamos una plantación, y punto, porque es sumamente difícil. Ustedes lo ven ahora que con el tema que está de moda, y porque está de moda, pero nosotros los seres humanos tenemos enfermedades virales desde hace décadas que no se ha podido desarrollar la vacuna. El ejemplo más típico es el SIDA, ¿verdad? Que apareció en los años 80 y 40 años después no se ha podido desarrollar una vacuna contra el SIDA. Y eso es porque los virus, a diferencia de las bacterias y a diferencia de los hongos, hoy por hoy no sabemos si es un ser vivo muy sencillo o una sustancia química muy compleja. Entonces, cómo atacarlos es un tanto difícil. Son cadenas de lo que científicamente se conocen, cadenas de ADN o cadenas de ARN, punto. Lo más decepcionante de esta vida es ver un virus en un microscopio electrónico, porque no se ve nada. No es como ver una bacteria, no es como ver un hongo. Siguiente lámina, por favor. Entramos a nuestro tercer enemigo. Entonces ya tenemos dos enemigos claramente diferenciados, que son las malas hierbas. Tenemos a los hongos, bacterias y virus, que los agrupamos como enfermedades. Y nuestro tercer enemigo, las plagas. ¿Y a qué le vamos a llamar nosotros plagas? Anormalmente a ese montón de bichillos que vemos que se mueven. Esa es la gran diferencia entre una plaga y una enfermedad. Los agentes que nos ocasionan a nosotros una enfermedad normalmente no vemos que se muevan. O sea, difícilmente nosotros vamos a ver un hongo. Es muy difícil. Vemos la consecuencia del hongo. Pero nosotros no vamos a ver ni al hongo, no vamos a ver una bacteria y muchísimo menos vamos a ver un virus. Para eso se ocupan equipos especiales que son los microscopios. Las plagas, salvo algunas excepciones como los nematodos, las plagas sí las podemos ver. Cuando a nuestras matas las atacan, esos bichitos sí podemos ver y entonces tenemos que utilizar un plaguicida. Plaguicida le llamamos nosotros en forma genérica a todo aquel producto, sea químico o sea casero, que nos va a atacar a los moluscos, o sea, las babosas y los caracoles, a los insectos, que son la gran mayoría, y lo que llamamos arácnidos, que son unas arañitas chiquititas que también atacan nuestros cultivos. No es normalmente las arañas grandes, esas que hacen telaraña, normalmente esas no. Pero hay unas arañitas que conviven en nuestros cultivos que nos hacen mucho daño. Cuando nosotros vamos a adquirir un producto específico para atacar babosas o para atacar caracoles, a eso le llamamos molusquicidas. Y cuando vamos a utilizar un producto para atacar insectos o para atacar arácnidos, que son muy diferentes uno del otro, pues le llamamos insecticidas por igual, sea para uno o sea para el otro. Siguiente lámina, por favor. A nivel de plaguicidas, bueno, o más genéricamente, a nivel de agroquímicos, que son todos esos productos que vemos en el mercado, en los lugares comerciales donde se venden
productos especializados para la agricultura e incluso en algunos supermercados que pueden vender productos que están autorizados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos para ser vendidos ahí porque tienen una toxicidad muy baja. Entonces son autorizados para vender en los supermercados. Los agroquímicos nosotros los vamos a encontrar en 3 estados. Hay agroquímicos que los vamos a encontrar en forma gaseosa, en forma líquida o en forma sólida. Sea cual sea el agroquímico que nosotros, la presentación que vayamos a encontrar, siempre vamos a encontrar en ese producto básicamente 2 agentes. Un agente que le conocemos como el agente inerte, o sea, la parte muerta, la parte que no actúa en el microorganismo o en la plaga que queremos atacar. Y está la otra parte química que es lo que conocemos como el ingrediente activo. Voy a tratar, por ejemplo, esto es un herbicida, o sea, un agroquímico hecho para atacar hierbas, que se conoce comercialmente como Evigras. Resulta que el Evigras es el nombre comercial de un ingrediente activo, a ver si se puede ver aquí en la cámara, que se conoce como glifosato. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, un técnico en agronomía, nos recomienda un determinado producto, normalmente el técnico en agronomía, el ingeniero agrónomo, lo que va a recomendarnos es el ingrediente activo. Si nosotros vamos a un local a comprar un agroquímico y ese ingrediente activo no está, entonces nosotros le decimos al vendedor que nos venda un producto pero que tenga el ingrediente activo igual. Entonces, si el día de mañana tenemos que comprar, ojalá que nunca necesiten comprar un herbicida como estos, porque esto se vende solamente bajo la supervisión de un profesional. A pesar de que tiene etiqueta verde, que eso va a ser un curso a posterior, poder nosotros determinar. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es peligrosidad. ¿Y qué significa una etiqueta verde, una etiqueta roja, una etiqueta anaranjada, una etiqueta amarilla, etcétera? ¿Verdad? Pero a pesar de que este producto tenía una etiqueta verde, siempre son productos altamente tóxicos, que no hay que tenerlos en las casas de habitación así como así. La cosa es que si un agente nos recomienda este determinado producto que tiene como ingrediente activo el glifosato, ¿ya? ¿Se podrá ver ahí bien? Ojalá que sí. Y en la casa comercial nos dicen, no, es que no tenemos ese producto. Bueno, véndame otro producto como el Rival, por ejemplo, o otro que me acuerdo es el Roundup, por ejemplo. Y hay como 20 o 30 productos más con marcas diferentes, pero que tienen el glifosato. Es muy similar como lo que ocurre en los seres humanos cuando vamos a comprar un fármaco, ¿ya? Por ejemplo, la aspirina y la Mejoral y la Alka-Seltzer tienen el mismo ingrediente, el ingrediente activo, que es el ácido acetil salicílico. Ese es el que nos quita el dolor de cabeza o el que nos quita la inflamación, ¿ya? Pero la materia inerte que tiene la Mejoral o que tiene la aspirina o que tiene el Alka-Seltzer es completamente diferente. Siguiendo con el mundo de los agroquímicos, nosotros ya sabemos que los vamos a encontrar de manera gaseosa, líquida o sólida. Esos también los vamos a encontrar en forma específica para controlar insectos y entonces a eso les vamos a llamar insecticidas. Es que la gente a todo le llama veneno y cada producto es específico para un campo, ¿no? Nosotros no vamos a comprar un insecticida para atacar una enfermedad. Entonces eso lo tenemos que saber. Si vamos a atacar un ¿cómo es que se llama? Un roedor, las ratitas o muchos otros que andan en el campo. Perdón, disculpen. No me había percatado de que la cámara estaba inactiva. Voy a enseñarles aquí, a ver si pueden ver el nombre del producto donde dice glifosato y el nombre comercial aquí que dice Evigras. Glifosato es el ingrediente activo
Evigras es el nombre comercial de este agroquímico, que es un herbicida. Les decía que entonces para el control de roedores se llama rodenticida, para el de hongos, que viene de la palabra fungus, se llama fungicida. Bacterias, bactericida, que ya sabemos que no es económico. Cuando tenemos una enfermedad bacterial es muy difícil. Y si lo que vamos a controlar son hierbas, pues el agroquímico se llama herbicida. Y en cada uno de estos 5 géneros, pues existen marcas, ¿verdad? Y toda una logística para ser aprobados por el Servicio Fitosanitario de aquí del estado. Entramos a lo que nos interesa, que es cómo hacemos nosotros nuestros controladores caseros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agroquímicos, pues son cosas de mucho cuidado. Yo a ninguno de mis colegas, aquí creo que hay 1 o 2, a veces ellos me preguntan por agroquímicos, por esto. Mira que tengo un árbol de aguacate. A mí lo último que yo recomiendo es que ellos compren un determinado agroquímico, porque es mucha responsabilidad que una persona maneje agroquímico en sus casas. Como digo esto, también tenemos que ser muy responsables con las cosas que nosotros hacemos en nuestras casas, con nuestros controladores caseros, porque a veces perdemos la noción de que el hecho de que un producto sea casero deja de ser tóxico, y no. Tenemos que tener presente que la gran mayoría de las moléculas que se utilizan en los agroquímicos convencionales en el campo son extraídos también de plantas, de minerales y de árboles que se concentran y así se venden. Nosotros posiblemente no vamos a llegar a concentrar una molécula como se hace a nivel químico, pero al fin y al cabo son moléculas que ahí las vamos a manipular. Y a como habla un señor, que por cierto es ingeniero agrónomo, que sale en una televisora conocida, lo mismo que él dice es lo que yo les digo a ustedes. No porque algo sea casero es inofensivo, no. Todo producto tiene que ser manejado con sumo cuidado, etiquetado y alejado de niños y personas incapaces. Ojalá bajo llave, bajo la responsabilidad de una sola persona. Somos muy dados a que compramos cloro en un supermercado y el cloro lo tenemos ahí poco más o menos. Y si aquí hubiera un médico, no sé si habrá algún médico, me va a dar la razón de la gran cantidad de intoxicaciones que hay en este país, simple y sencillamente porque productos de uso doméstico no los almacenamos como tiene que ser. Jabones mal utilizados, detergentes mal utilizados, desinfectantes, licores llegan, bueno, hace poco ustedes se dieron cuenta de la gran cantidad de muertes que se dieron en un vecindario aquí en los alrededores de San José, porque esas personas tomaron licor mal producido. Ahorita vamos a ahondar en lo que es toxicidad y ustedes se van a sorprender de cómo manejamos nosotros sustancias con lo que más adelante van a ver que se llama el DL50. Pero cayendo, entonces quería hacer esa salvedad para que no vayamos a entrar en confusiones. Cayendo nosotros a lo que es un controlador casero, es conveniente que ustedes manejen ciertas terminologías que son de uso genérico, tanto aquí en el país como a nivel internacional. Entonces, si el día de mañana, por ejemplo, si alguien les dice a ustedes, háganse en una tintura de hombre grande, porque es una tintura, o hagan una decocción, o hagan un extracto, entonces eso es lo que necesitamos nosotros aprender para saber estos términos y poder hacer nuestros propios controladores caseros. Entonces, en ese caso, la anterior. En ese caso, ¿qué es un fermento? Bueno, un fermento es agarrar un determinado producto en
en la misma proporción con agua, o sea, si utilizamos 1 kilo de hojas, vamos a utilizar 1 litro de agua y dejarlo que comiencen a trabajar aquellos animalitos que habíamos aprendido a reproducir. ¿Se acuerdan ustedes? Los lactobacilos dentro de muchos, ¿verdad? Para que ellos empiecen a fermentar ese producto. Posteriormente, nosotros vamos a hacerle una filtración con un colador de esos de cocina que lo vamos a utilizar solo para esta situación. No vamos a agarrar un colador de esos y posteriormente lo vamos a usar para colar la cebada del niño, no. Tienen que ser para usos específicos de estas cosas. Y posteriormente que lo hemos filtrado con un colador, lo vamos a pasar nuevamente en el colador por un papelito de esos. Tanto en el fermento como en los otros procesos que vienen, siempre es conveniente hacer 2 filtraciones. Una con un colador y posteriormente con un filtro de café. Las medias de mujer tipo pantyhose son muy convenientes también como filtros. Se pueden utilizar ellas. Una infusión, pues, es algo muy similar a lo del fermento, pero va a ser casi que de uso inmediato. Entonces es las mismas hojas que ya hemos elegido, qué hojas vamos a utilizar para una determinada plaga. Las picamos y las picamos o las maceramos con un morterito, con un mazo, con un cuchillo. Igual las vamos a filtrar y las vamos a pasar por un filtro de café nuevamente. Y ese producto, ahorita les digo en qué proporción se van a utilizar. La decocción es muy similar a una infusión, pero en el caso de la decocción, en lugar de, ¿cómo es que se llama? De utilizar nosotros hojas o brotes, lo que vamos a utilizar son partes leñosas. Eso es una decocción. Vamos a utilizar, por ejemplo, semillas, ramas. No sé si conocen esto que le llaman escalera de mono, que se utiliza mucho para las siembras. Es la gran diferencia entre la infusión y la decocción. Con el ungüento, lo que se utiliza como materia inerte es la vaselina que se vende en las farmacias, ojalá sin olor. Entonces, lo que hacemos es comprar un poquito de vaselina en la farmacia. Esa vaselina la vamos a llevar a baño María para que se haga líquido. Y en esa, cuando la vaselina está hecha líquida, pues ahí, por ejemplo, un buen ungüento es el que se usa para cicatrizar heridas cuando hemos podado un árbol, por ejemplo, cuando hemos podado las matas de rosa. Entonces, en lugar de comprar nosotros un cicatrizante de esos que venden y valen como 8,000 colones, seguramente agroquímicos, pues agarramos un poco de canela en polvo, la mezclamos en esa vaselina que ya hemos licuado a través del baño María, dejamos que agarre su textura natural, que es una textura un poquito sólida, y eso es lo que vamos a utilizar nosotros para sellar cada vez que estamos podando o deshojando. La tintura se utiliza como materia inerte, el alcohol o el ron es un proceso de ósmosis, al fin y al cabo. Vamos a dejar en reposo las hojas, las ramas o las semillas en alcohol o en ron, un ron barato, no va a ser un ron caro. Lo dejamos en reposo en una proporción de 1 a 1, muy similar a la infusión. O sea, si tenemos 1 kilo de hojas, va a ser 1 litro de alcohol o 1 litro de ron, como el guaro, el ron colorado, por un espacio de unos 8, 15 días aproximadamente, y posteriormente ya van a saber qué se hace, ¿verdad? Se filtra y se vuelve a filtrar, primero con un colador y posteriormente con un papel de filtro o una media femenina tipo pantyhose. Y el extracto, pues es un machacamiento que se hace también en proporción de 1 a 1. Agua, ¿cómo se llama? Agua, nuestro ingrediente que vamos a machacar, que puede ser juanilama, puede ser cualquier cosa, ajos, etc. Y eso es lo que vamos a utilizar. Eso es lo que se conoce como extracto. Esos términos son convenientes que ustedes los aprendan para, pues si vamos a trabajar en este mundo de hacer extractos, etc. Es muy bonito manejar esa terminología. Siguiente página.
Dentro de los controladores caseros hay mucha infinidad, mis estimados videovidentes. Aquí hay nada más, es un ejemplo. Ustedes pueden buscar en internet la gran cantidad que hay, pero lo importante es que aprendan a hacerlo, o sea, y que lo hagan y que sepan para qué sirve. Por ejemplo, en el caso de los pulgones, de los thrips, que son unos bichitos que normalmente atacan los brotes de las rosas, los brotes del limonero, del naranjo. A ellos les encanta mucho, que son unos bichitos verdes, casi siempre color verde. Por cierto, donde hay pulgones, hay hormigas. Y donde hay hormigas, después aparece un hongo que se llama fumagina. Bueno, perfectamente con un extracto, ya ustedes saben que es un extracto o van a saber que es un extracto, hecho a base de ajos, con eso los vamos a eliminar muy bien. El chile picante, ojalá mezclado con ajo, lo que se conoce como el chilajo famoso. Aquí está la receta. 50 gramos de chile dulce, que los vamos a macerar. Vamos a hacer un extracto también. Y a esto lo vamos a diluir con agua, lo vamos a filtrar 2 veces. Y a esos productos son muy buenos controladores para gusanos, como el gusano cujollero. Cuando tenemos estas matas como tabacón y de un pronto a otro aparecen unas llagas de la noche a la mañana, porque llega la palomilla, pone los huevos normalmente en las noches y en términos de 2 días aparecieron un montón de gusanos y nos dejan sin matas. Bueno, con chile picante, ojalá mezclado con agua, es muy bueno. Bicarbonato de sodio en una proporción de 50 a 1 funciona bastante bien. Ahorita vamos a hacer uno aquí en la práctica. 50-10, perdón. ¿Cómo 50-10? Bueno, por ejemplo, si vamos a utilizar 500, medio litro de agua, le vamos a echar 3 onzas, o sea, 100 cc de 100 gramos, perdón, de bicarbonato de sodio. Ese sería, ¿cómo se llama? Nuestro ingrediente para ser utilizado, pero no así de manera pura. Ahorita les voy a explicar cómo es que se utiliza ya propiamente en nuestros jardines o en nuestros huertos caseros. Aquí hay otro de bicarbonato de sodio. Es que fórmulas hay, fórmulas de fórmulas de fórmulas. Lo importante es saberlo hacer, saberlo almacenar y saberlo filtrar. Próxima página. Ahí vienen más, ceniza de madera, bicarbonato de sodio que ya hemos hablado mucho. Caldo bordelés, que aquí vamos a aprender a hacer el caldo bordelés. Este caldo bordelés, de todas las enfermedades que hemos visto, enfermedades, ¿verdad? Recuerden que ya a este nivel nosotros tenemos que ir distinguiendo si nuestro problema es una enfermedad o es una plaga. Recuerde que la plaga vemos el agente, vamos a ver el pulgón, vamos a ver el gusanito, vamos a ver la arañita que nos está atacando. Eso es una plaga. Cuando no vemos el agente que nos está atacando, porque es microscópico, eso es normalmente una enfermedad. Pues todas las enfermedades que hemos visto aquí se controlan con este famoso caldo bordelés, que vamos a aprender a hacerlo ahorita aquí, antes de cerrar la capacitación. El caldo bordelés está considerado como el agroquímico más viejo del mundo. Se le llama caldo bordelés porque el origen fue allá por Bordeaux en Francia hace como 800 años aproximadamente. Y en todo este plazo ha sido un fungicida e incluso bactericida, de los más eficientes, con un problemita como todo, no se puede almacenar. Ahorita les vamos a decir por qué y cómo y todo el asunto. No se puede almacenar. La presión económica, obviamente, de las grandes compañías han hecho que él quede en desuso. Ventajas para la gente que le gusta la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, es un producto muy amigable. Es un producto muy amigable. Es un producto, como les dije ahora, dentro de la desventaja, es una ventaja. Como se tiene que utilizar inmediatamente
una vez que ese producto lo aplicamos en las plantas, él se lava muy fácilmente y se inactiva sin abuso, porque el azufre, pues mucho azufre en nuestros suelos nos va a producir ¿qué? Lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Una intoxicación en las plantas. Entonces hay que saberlo aplicar como tienen que ser las cosas. Una persona que llegue y utilice un caldo bordelés con una cantidad de sulfato de cobre ya muy concentrado, pues entonces va a empezar y cada semana lo aplica y qué bonito que es esto y mis matas están muy lindas y etcétera, pues vamos a tener serios problemas. Antes de verlo aquí en la práctica, que vamos a cerrar con 2 fungicidas, quiero recalcar lo que hace un momento hablábamos. Tanto los productos químicos como los productos caseros, no hay que manejarlos con mucho cuidado. Por ejemplo, en el caso de los productos caseros, se utiliza mucho el chile picante. El chile picante es un producto que por tener una molécula conocida como capsaicina, que esa es la que nos da esa pungencia a nosotros, ¿verdad? Que sentimos que nos quemamos, etcétera, etcétera. Hay personas más tolerables que otras. Una vez yo estaba en una pizzería y no sabíamos que el amigo de nosotros era susceptible al chile y oiga, esas semillitas que echan en la pizza, con eso fue suficiente para que ese amigo mío ¿cómo se llama? Se le inflamara la garganta y hubo que llamar a la Cruz Roja y fue todo un espectáculo ahí en el mall donde estábamos porque fue algo increíble y ninguno sabíamos. Entonces, el cuidado. El otro cuidado que debemos de tener nosotros como personas responsables de hacer estos extractos es que tenemos que cerciorarnos muy bien de nuestra materia prima. ¿Por qué? Porque cada vez con los avances que se dan en agronomía, con los avances que se dan en el anterior, con los avances que se dan, los productos comienzan a modificarse. No, el anterior, donde está lo del chile picante. Los productos comienzan a modificarse. Entonces, para que tengan ustedes una idea, por ejemplo, la pungencia, les decía, de un producto como el chile picante se mide en lo que se conoce como grados Scoville. Los grados Scoville son los que van determinando qué tan pungente o no pungente es un chile picante. Entonces, para que tengan una idea, un chile jalapeño, ese chile que es verdecito, que es el que se utiliza mucho en esos paquetitos que compramos, el chile Mahler, por excelencia, bueno, ya dije un nombre comercial, que ese no es el objetivo, pero ahí ustedes me entienden. Ese chile es el chile panameño, el chile jalapeño. El chile jalapeño tiene en grados Scoville 3000 grados. El chile panameño, que es el que se utiliza para el rice and bean, en la zona caribeña, tiene 50.000 grados, igual que el cayenne, que es el que se utiliza para hacer el tabasco. Pero el chile rocoto, que llegó al país hace aproximadamente 10 años, vean ya cómo va cambiando. Es un chile que empezó a llegar al país hace como 10 años, que yo recuerde, aquí no había chile rocoto. Ya ese tiene 100.000 unidades de grados de Scoville. Pero aparece a finales del año pasado el que está considerado como el chile más picante del mundo, que se llama Carolina Reaper. Y el Carolina Reaper tiene 2 millones de unidades, 2 millones de grados Scoville, perdón. Imagínense ustedes, de 3.000 unidades Scoville a 2 millones de unidades Scoville, no es que ni 2, ni 3, ni 4, ni 100 veces más picante. Es como 1000 veces más picante, casi que 1000 veces más picante el Carolina Reaper con relación al chile jalapeño. Entonces imagínense lo que es hacer un extracto de esos el día de mañana. Bueno, yo ni me lo imagino cometer un error de esos, ¿verdad? Similar al tema que les estoy hablando es con el asunto de los agroquímicos. Y no necesariamente solo agroquímicos, pasemos a la otra página. A nivel químico hay un término que se utiliza que es el DL50. Ustedes pueden buscar el DL50 de cualquier sustancia química habida y por haber.
bueno, a vida, más bien, porque por haber no sabemos qué va a haber. Cualquier sustancia que exista en el mercado, nada más busquen ahí en Google, DL50 del jabón, DL50 del licor, DL50, y ustedes se van a sorprender. ¿El DL50 qué es? Significa la dosis letal media, dosis letal 50%. Cada vez se utiliza menos porque con el asunto este de la protección a los animalitos para protección animal y todo, pues a nivel de laboratorio lo que se utilizan son ratas, cobayos, conejos, pues para hacer estas investigaciones, ni modo, ¿verdad? Entonces, cuando hay una sustancia, lo que hacen los científicos es comenzar a aplicarle el ingrediente activo a los animalitos. Cuando se muere el 50% de la población, eso es lo que ellos conocen, el DL50. Entonces, para poner un ejemplo, ¿verdad? Vean ustedes ahí que en la sal dice 3.000 miligramos por kilo. El DL50 de la sal es 3.000 miligramos por kilogramo. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nada, para que tengan una idea, un gramo es agarrar un kilogramo y dividirlo entre 1.000, ¿verdad? O sea, es un granito. Eso es un gramo. Pues un miligramo es agarrar ese granito y dividirlo en 1.000. ¿Ya? Como quien dice, para que haya un 50% de que una persona fallezca consumiendo sal de un solo bocado, esa persona tiene que consumir 3 gramos por kilo de peso. O sea, una persona que pese 70 kilos, 70 por 3 va a dar 210 gramos. Esa persona tiene que consumir en un solo bocado 210 gramos de sal y va a tener un 50% de probabilidades de que se muera o un 50% de probabilidades de que sobreviva en un hospital. El ácido bórico, muy utilizado para el control de insectos caseros, tiene una toxicidad muy similar a la de la sal. Siendo ácido bórico no es tan tóxico. Tiene una toxicidad de 2.660 miligramos, o sea, como de 2.5 gramos por kilo de peso vivo de una persona. El caldo bordelés que vamos a hacer hoy día, 2.000 miligramos por kilo. No es muy tóxico. Eso no significa que lo van a dejar ahí poco más o menos, ¿verdad? Yo no quiero problemas ni broncas aquí de nada. Pero si lo comparamos, el caldo bordelés, con un insecticida similar a este, pero que no es glifosato, se llama paraquat. Lo usan mucho las personas depresivas para matarse. Vea que el paraquat lo único que se necesita son 30 miligramos por kilo. Sí, es prácticamente que nada. El mercurio, 1 miligramo por kilo. O sea, una persona para matarse con mercurio lo único que ocupa una persona de 70 kilos ocupa 70 miligramos. ¿Ya? Y va a tener un 50% de probabilidades de morirse. Y vean qué interesante para los fumadores, sin ánimo de criticarlos, ¿verdad? Pero la nicotina es muchísimo más tóxico que el mercurio. Muchísimo más tóxico que el paraquat, que es un herbicida. Y ni qué decir si lo comparamos con la sal, ácido bórico o caldo bordelés. Eso es solamente para hacer nosotros, ¿cómo es que se llama? Asociaciones de que hay sustancias que definitivamente son muchísimo, muchísimo más tóxicas que otras. Vamos a hacer aquí una dinámica y les vamos a enseñar a hacer dos, ¿cómo es que se llama? Dos fungicidas, ¿verdad? No confundamos, caseros de una manera muy rápida. Uno es el caldo bordelés, que es, como decir, la tapa de perol en jardinería. Todas las enfermedades que hemos visto aquí con el caldo bordelés se van. Y el otro es un fungicida casero muy rápido que está hecho a base de leche un tanto fermentada. La leche que voy a utilizar acá tiene 3 días de estar aquí en mi escritorio. ¿Para qué? Para que se desarrollen aquellos bichitos que siempre hablamos, los lactobacilos. Esos lactobacilos los vamos a diluir en 2,8, o sea, 200 gramos en 800 gramos para hacer 1 litro. Lo vamos a reforzar con bicarbonato y eso lo vamos a utilizar para fumigar nuestras plantas. Es muy bueno para el oidium, es muy bueno para el esclerotium, para varias enfermedades, ¿verdad?
En el caso del caldo bordelés, que ahorita vamos a repetir las cantidades, aparte de que ustedes las vieron ahí en la lámina, son 2 productos que vamos a utilizar. Sulfato de cobre, por un lado, y a veces los confundo, hidróxido de calcio por otro lado. Tenemos que hacerlos en forma separada. ¿Recuerdan cuando vimos la parte mineralógica de las plantas? Hay elementos que no se llevan, hay elementos que se odian. Y 2 elementos que se odian es el calcio y el azufre. Por eso estos elementos no los podemos tener. Y era lo que les decía hace un momentito, cuando hacemos este fungicida casero, nosotros lo hacemos hoy para aplicarlo máximo mañana. Ya en 3 días yo no lo recomiendo, y en 4 días ya no sirve, y en 5 días mejor. Fue un problema haberlo hecho porque va a tener que deshacerse de él, y también no recomiendo, ¿cómo es que se llama? De manera irresponsable que lo tiren ahí por el cordón del caño, porque hay que pensar en los ríos, aunque estén contaminados y todo, nosotros no tenemos que participar en ese mundo, ¿verdad? Entonces, cuando se hace, que ahorita lo van a ver, se hace por separado. En una botellita vamos a tener el sulfato de cobre, en otra botellita vamos a tener el hidróxido de calcio, conocida como cal apagada o cal hidratada. Mientras estén ellos separados, ahí lo pueden tener ustedes por varios meses, ¿verdad? Y hacer la mezcla. Entonces, van a ver que se va a mover esto aquí un poquito para poder trabajar, porque aquí donde estoy yo es un tanto incómodo y necesito que esté la pantalla completa para que puedan visualizar esto. Ahí me ven a pantalla completa. Bueno, no me interesa que me vean a mí, sino que vean lo que vamos a hacer. En el caso mío. Sí se ve, don Henry, pero no se ve lo que está haciendo. No importa. Aquí me ven un tomate que tengo, nada más para ubicarme. Ahí arribita, sí. Ok. Pero tiene que levantarlo un poquito. Ahí ya me están viendo. Ahí, correcto. Ahí ya. Hágame un favor, bájeme un poquito más la pantalla, un poquitico más, porque lo que me interesa es correcto. Ahí. No me interesa que no se me vea la cara, no importa. Ahora que hablaban de enfermedades virales, a veces esas personas que venden el tomate, cuando el tomate está en 2,000 colones y le venden a uno el tomate 500 colones, es muy dado que le vendan estos tomates. Este tomate que madura de un lado y del otro lado no madura, esto es una enfermedad producida por virus, precisamente, para ir distinguiendo uno que es una enfermedad producida por bacteria, una enfermedad producida por hongos o una enfermedad producida por virus. Estos tomates consumo, jamás. Aunque la gente diga, bueno, voto la mitad. No, aquí hay un virus y no sabemos los efectos que puede producir un patógeno a mediano o largo plazo. Ese es el gran problema normalmente de los patógenos virales, que se dan en un momento determinado y los efectos se dan en otro. Y cuando ya aparezca, ¿cómo es que se llama? Causales, los que sean, saber uno que lo produjo, me va a quedar todo en el olvido. Entonces dijimos, vamos a hacer nuestro famoso caldo bordelés. Para eso yo ocupo una balanza de estas que venden para comida. Voy a utilizar un filtro de papel meramente para facilitar el peso. Por aquí me había confeccionado yo una espátula muy importante, como les dije ahora. No porque sean cosas caseras, vamos a utilizar todas las medidas del caso. Lo que le dije de mi compañero no fue exageración ni mentiras. Uno no sabe si una persona puede ser alérgica o muy susceptible a un determinado agente, y entonces siempre hay que utilizar las medidas de rigor. En lo personal, yo me había hecho una cucharita de esas de cocina con un alicate de presión, la había modificado y me dice mi espátula. Entonces la fórmula que ustedes tienen y que se las presentamos ahí, lo que dice es que son 5 gramos que hay que pesar de sulfato de cobre, 5 gramos de hidróxido de calcio, los 5 gramos de sulfato
hidróxido de calcio los vamos a disolver en 250 cc de agua y el cobre en otros 250 cc de agua. Entonces no nos vamos a perder, ¿verdad? 5 gramos de un producto en este, 5 gramos de otro producto en este. Este es el sulfato de cobre. Normalmente tiene esta coloración, color azul celeste aproximadamente, ¿verdad? Por lo menos yo lo veo así, espero no ser muy daltónico. Prendo mi balanza, que ya está tarada. Y vamos a proceder a pesar. Ok. Para eso es la espátula, precisamente, porque si me pasa un poquito, estas cantidades son químicas. Aquí sí no es como aquello que les decía yo anteriormente, que las cosas caseras no necesariamente tienen que ser exactas. Aquí sí, porque aquí estamos en un aspecto químico, solo que vamos a hacer un agroquímico ecológicamente aceptado. Y en estos 250 cc vamos a vertir nuestro sulfato de cobre. Posteriormente vamos a pesar el hidróxido de calcio, 5 gramos nuevamente. Ok. Y lo vamos a adicionar en la botella, en el envase, perdón, botella es otra cosa, en el envase que tiene 250 cc de agua pura. Esta agua, a diferencia del agua que utilizábamos para los lactobacilos, no necesariamente tiene que ser libre de cobre, libre de cloro, perdonen. Tenemos el hidróxido de calcio acá y el sulfato de cobre en la otra. ¿Qué vamos a hacer? Agitamos de una, agitamos en la otra. ¿Y cuál vamos a vertir en cuál? Si este producto yo lo voy a utilizar hoy o mañana o incluso todavía pasado, lo hago hoy. Si no lo voy a utilizar en el plazo de 2 días, así es como lo tengo que dejar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo los mezclo, comienza a haber un pleito entre estos dos elementos. No se quieren, ellos se odian. ¿Ya? Entonces ese es el primer punto que ustedes tienen que tener presente con el caldo bordelés. El caldo bordelés es para hacerlo y utilizarse casi que inmediatamente. El otro aspecto que hay que tener presente, ¿se recuerdan cuando vimos, creo que en el segundo taller que hablamos de pH, que habían sustancias ácidas y sustancias básicas? En química, nosotros nunca se habla así en el argot químico. A un ácido, este es un ácido y este es una sustancia alcalina, una sustancia básica que llaman. En el argot químico, a los ácidos no les gusta que los mojen. A los ácidos les gusta mojar. Si yo agarro esta solución que tengo aquí de hidróxido de calcio y lo vierto acá, me puede crear una reacción y hasta mejor evitémosla. No va a ser muy fuerte, pero mejor evitémosla. ¿Ya? Siempre vamos a agarrar el ácido, repito, el ácido que es el sulfato de cobre y lo vamos a verter con el hidróxido de calcio. Ok. Ahí ya se están peleando ellos. Este producto porque María Fernanda necesita mañana fumigar una chayotera y entonces
mañana ella lo va a utilizar. Recuerdan que en una botellita habían 250 cc y en la otra botellita habían 250 cc de agua. Ahora se nos convirtió en 500 cc, o sea, medio litro. ¿Qué vamos a hacer mañana? Esto no lo vamos a hacer hoy porque mañana es que lo va a utilizar María Fernanda. Volvemos a agitar un día como mañana y lo vamos a vertir en medio litro de agua. ¿Ya? Así es como se utiliza. En medio litro de agua. Entonces, vamos a suponer que ya llegamos al día de mañana. Ponemos el embudo. Echamos. Y así es como vamos a fumigar con un aspersor como esta botella. Repito. 2 botellas. Esto es para hacer 1 litro, porque es normalmente la presentación que se utiliza en un jardín, 1 litro. Posteriormente vendrán capacitaciones de que la gente, capacitaciones más rápidas que estas y más específicas. Cómo calcular lo que tengo que fumigar en mi jardín, cómo se hace ese cálculo. Cómo calculo la cantidad de agua que ocupo en mi jardín, cómo se hace ese cálculo. Son cosas muy rápidas y muy interesantes. Entonces, resumen. Teníamos 2 botellitas con agua del grifo, agua del tubo, 250 cc en una, 250 cc en otra. Ahí está, a una de las 2 le apliqué el sulfato de cobre, a la otra el hidróxido de calcio. Se oye muy bonito hidróxido de calcio, pero recuerden que es cal, cal hidratada o cal apagada, no la cal viva. Cal viva no me funciona. Y una vez que tengo el producto en una botellita y el producto en otro disuelto, las mezclo para ser utilizado casi que inmediatamente. En el caso de María Fernanda me dijo que ella tiene que fumigar una chayotera mañana y entonces yo le voy a dar este producto a ella, que la tengo aquí cerquita, ya, y le voy a dar de una vez el agua para que mañana fumigue. Ese es el famoso caldo bordelés. Más rápido aún, porque muchos van a decir, bueno, sí, pero es que, bueno, todo se justifica y todo tiene solución. Vamos a enseñarles a hacer uno que es muchísimo más rápido, no tan efectivo, que de igual manera les va a salvar a ustedes una tanda, sobre todo ahora que estamos en invierno, y de un pronto a otro vemos los rosales con unas motas blancas y un polvillo ahí que se les hace, conocido como vidium, esclerotium, botrytis y otra gran cantidad de enfermedades que salen. Y vean qué sencillo. Tenemos, aquí sí vamos a tener agua sin cloro. ¿Cuánto de agua sin cloro? 800 cc de agua sin cloro. Casi que litro. Con leche, como les dije hace un momento, leche de la que venden en los supermercados y en las pulperías, no necesariamente tiene que ser íntegra, que he dejado reposar yo unos 2 o 3 días. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esta leche esté llena de lactobacilos. Y se recuerdan ustedes que los lactobacilos son bacterias que llegan, son de crecimiento muy rápido y a ellas no les gusta que hayan otros hongos a la par de ellas, entonces llegan a trabajar ahí. Vean qué sencillo. Permítanme vertimos la leche que ya está un poquito fermentada en nuestra agua sin cloro. Así ya la podemos utilizar inmediatamente. Vean qué sencillo. Esto lo he hecho yo en la botellita de asperjar y fumigo mis plantas una vez a la semana. Como va leche, la leche es uno de los alimentos más perfectos que se conocen porque tiene una gran cantidad de enzimas, tiene minerales, tiene calcio, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de que lleva lactobacilos, está llevando también una gran cantidad de nutrientes que me le va a ayudar a la planta, para que la planta. Si alguien quiere, recuerden que en esto también la gente comienza a volverse práctica. Si alguien quiere, le echa un multivitamínico o un multimineral de esos que venden en las farmacias para los chiquitos y le va a reforzar. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro famoso bicarbonato de sodio, prendemos la balanza y vamos a pesar
10 gramos de bicarbonato de sodio. El que venden en las pulperías no tiene nada del otro mundo, para reforzar el poder, ¿cómo es que se llama? El poder fungicida de este producto que estamos haciendo. Ahí le echamos el bicarbonato. Este producto sí lo podemos almacenar por una semana, 15 días, no hay ningún problema. El bicarbonato no va a afectar tanto a los lactobacilos, pero sí va a afectar mucho la botrytis, al mildium, al oidium y a otra gran cantidad de hongos. Como le digo, no tanto como el caldo bordelés. El caldo bordelés sí es para nosotros una bomba. Y se lo voy a dar a María Fernanda, que tiene un problema en los rosales con oidium, me dijo. Y entonces, para que lo aplique. Voy a ubicarme en la posición en la que estaba anteriormente para abordar dudas, si es que las hay. A ver cómo estamos con las dudas. Espero que hayan. Don Henry. Así es que usted manda, doña Gloria, cómo. Bueno, Si solo hay dudas. dos. Ajá. De doña Carmen. Ah, bueno, que si puede ser leche de cualquier marca. No hay problema con la marca. No hay problema si la leche tiene grasa o es ¿cómo se llama? O es libre de grasa. Yo recomiendo libre de grasa. Un poquito más barata, ¿verdad? Pero ¿Que dónde no hay ningún problema. Ah, ok, listo. ¿Que dónde se consigue el sulfato de cobre y el dióxido de calcio? Es hidróxido, Ajá, ¿verdad? Hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio, eso se consigue en los lugares donde venden agroquímicos. Si tienen algún problema, yo creo que en este video no apuntamos nuestro celular. Si no lo tienen, al final se le pueden solicitar. Si no, de momento se lo digo oralmente, 8822-3718, 8822-3718. Me manda un WhatsApp, eso sí. Y si viven aquí Entre Ríos, yo con mucho gusto les puedo facilitar en presentaciones que sean para casas, porque ese sí es un problema en los agroquímicos, que si le van a vender, por ejemplo, el hidróxido de calcio, se lo van a vender en 15 kilos, ¿verdad? De 15 correcto. kilos de hidróxido de calcio le va a durar 5 años, ¿verdad? Lo mismo el sulfato de cobre. El sulfato de cobre están en presentaciones que a veces a la gente no les sirve. No les sirve. Entonces, cualquier cosa, yo con mucho gusto ahí me manda y vemos a ver a qué solución llegamos. Dosis y frecuencia de aplicación, no sé si esto fue que lo preguntaron antes de que usted explicara. Ajá. ¿Verdad? Bueno, Eso sí las se dosis, dijo. las dosis en el caso del sulfato de cobre, voy a repetirlo de nuevo, son 5 gramos en 250, 5 gramos en 250, se mezclan los dos 250, lo convertimos en medio litro, o sea, 500 cc. Esos 500 cc, le adicionamos 500 cc más de agua y se convierten en 1 litro y ahí queda listo para ser utilizado. Pero para aprovechar con lo de las dosis, ahora que vimos, eso se me olvidó decirles, todos esos extractos que estaban ahí con las fórmulas del chile, del ajo, etcétera, o cualquiera que ustedes hagan, una vez que ustedes hacen el extracto y lo han filtrado 2 veces, ¿se recuerdan? Que yo les recomendé que se filtrara 2 veces para que no vayan a tener problema con su pistolita de atomizar. Normalmente, la recomendación es utilizar un 10% de mi extracto en un 90% de agua. O sea, en 900 gramos de agua, 900 cc de agua, vamos a utilizar 100 cc de el extracto que yo haga. Esa es la fórmula, digamos así, más común en extractos caseros, en controladores caseros. Están preguntando por hormigas. Hormigas en un huerto, hormigas en la casa, hormigas negras, hormiga cortadora, cada hormiga es muy diferente. No sé si la persona que pregunta está ahí en el chat para que reafirme. Nada más decía que lo invadieron las hormigas, que sí.
que si se podía referir a eso. ¿Quién lo hace? ¿Estará la señora? Deme un momentito para buscar otra vez. Alejandra Redondo. Nada más dice... Bueno, voy a contestarle... Vamos a contestarle así a doña Alejandra porque no sabemos qué tipo de hormigas es. Y toda hormiga, hay muchos géneros y todas tienen un comportamiento. Por lo menos nosotros que somos de Tres Ríos, veo que hasta de Ecuador hay, o Guinea Ecuatorial, creo, de Guinea Ecuatorial. De la Amazonía ecuatoriana. De la Amazonía Ecuatorial, imagínate. En la Amazonía Ecuatorial tienen un problema igual que en Costa Rica, en las zonas calientes, que es una hormiga que nosotros le conocemos como zompopa. Hay gente que le dice cacalota. ¿Sí? Dice, hormigas en casa son café claro. Eso café claro. Serán las que atacan el azúcar. Bueno, si es la que ataca el azúcar, usted puede corregir muy fácilmente esas hormiguitas con hojas de laurel. Ellas detestan el olor de la hoja de laurel, cosa que a nosotros la hoja de laurel es casi que imperceptible para el ser humano. Entonces, en el potecito donde guarda normalmente el azúcar, si es que le están atacando el azúcar, usted mete un paquetito de esos que venden en los supermercados de hoja de laurel, le hace unos huequitos e inmediatamente ella se va. Si la hormiga no ha llegado a los potes de azúcar, a los recipientes de azúcar, sino que los tiene ahí, son muy molestos, que suben y bajan, etcétera, etcétera, con las mismas hojas de laurel hágase un extracto y fumiga por donde pasan las hormigas. Si es zompopa cortadora, que es esa la grande, es una hormiga que en Tres Ríos antes no había y por desórdenes climáticos ya la tenemos en nuestros jardines y atacan mucho los árboles de naranja y muchas matas de jardín. Esta hormiga hay muchas formas de controlarla. Si es de controlarla, no eliminarla. Si es un árbol el que nos está atacando, usted le puede poner un poco de tela, de una tela que se llama huate, que es una tela que venden en los lugares donde venden telas. Se conoce así como tela huate. Es una tela peluda parecida al algodón. Entonces forra el tronco del árbol con esa tela y las hormiguitas odian subir por ahí porque se les enredan las patillas. Otra forma es con naranjas, cuando las naranjas se están pudriendo, ustedes han visto que se forma un hongo verduzco. Estas naranjas son ideales para controlar esa hormiga. Entonces agarro una naranja de esas, la sumerjo en un recipiente que tenga arroz, por ejemplo, ¿ya? Y ese arroz lo voy a esparcir en los caminos, no en el nido, que hace la hormiga cortadora. En el nido nunca, porque la hormiga, aunque no lo crean, es un animal sumamente inteligente, aunque no lo crean. De hecho que a los 8 días ya no van a ver el hormiguero, puede aparecer en otro lado y si ustedes le echan la misma receta, ya no se lo llevan. Entonces hay que cambiar el arroz por pan, por ejemplo, y posteriormente por cebada y luego regresar al arroz. Y así las controla muy bien, porque la hormiga cortadora no se alimenta de hojas, esas hojitas que llevan. Ella se alimenta de un hongo que produce aproximadamente a 3 metros bajo tierra. Ellas les llevan las hojas y todas las cosillas ahí que van jalando para desarrollar un hongo que es del hongo del que se producen. El penicillium que se forma en las naranjas es un hongo similar a los lactobacilos, es un hongo muy agresivo. Entonces, cuando ellas se llevan el arroz que va impregnado con penicillium, matan el hongo del cual se alimentan. Ok. Don Henry, vieras que están volviendo a consultar, bueno, que lo de la leche, que si es leche agria, que si podría ser leche agria. Y, la leche. Y nada más ahí, que creo que está relacionado, es que siguen preguntando por las dosis y frecuencias. Y acá más abajo, que si se podría hacer, que se podría dar como una dosis preventiva, ¿verdad? Y aplicación, y otra ya cuando tiene como la enfermedad. Ajá, correcto. Vean,
Todos los controladores naturales normalmente son preventivos. De los que hicimos hoy, tanto el de lactobacilos con leche como el caldo bordalés, aparte de ser preventivo, es curativo. La concentración, en el caso del caldo bordalés, yo esa es la concentración que recomiendo porque estamos hablando a nivel casero. No podemos hacer concentraciones muy elevadas. Y el periodo de aplicación, la frecuencia de aplicación, en el caso del caldo bordalés, cuando la enfermedad está presente, es una vez a la semana. Si es preventivo, una vez al mes. En el caso de los lactobacilos, el que dice de la leche, o cualquiera que ustedes hagan de los que estaban ahí en la diapositiva, con bicarbonato, con, ¿cómo es que se llama? Con, que me recuerdo cuáles pusimos, ácido bórico no lo puse, pero se puede hacer con ácido bórico, también un fungicida, o cualquier otro. Normalmente las aplicaciones son una vez cada 15 días en forma preventiva. Lo mismo para controlar plagas, ¿verdad? Los controladores de plagas como el chilajo, cada 15 días, una vez al mes, es suficiente para mantener nuestro jardín o nuestro huerto libre. Ok, entonces la leche agria funciona igual. Bueno, sí, con relación, efectivamente, la leche agria tiene una gran cantidad de virtudes, ¿verdad? Funciona tan igual porque está cargado de ácido, de lactobacilos, que es lo que nos interesa. Puede ser Correcto, suero, ¿verdad? y va a funcionar. También el suero tiene lactobacilos. O bien aquellos lactobacilos que les habíamos enseñado a hacer en la primera presentación, que se hacía con suero, con arroz y con melaza, ¿verdad? Lo que pasa es que este que hicimos, por eso yo hice la salvedad de que es cuando tenemos una emergencia, no hemos podido conseguir el carbonato de calcio, empezó a llover y mis rosas tienen ovidio, y entonces pues agarro un poco de leche, la dejo en una tacita, a los 2 días, al día siguiente incluso, ya está lleno de lactobacilos. La leche es un producto que por ser tan rico nutricionalmente es invadido de bacterias inmediatamente, pero bacterias que para nosotros son benéficas y para los demás hongos son terriblemente malas, ¿verdad? Ok, hora de aplicación. Hora de aplicación, normalmente la gran mayoría de los depredadores en este momento, por ejemplo, que es de noche en Costa Rica, ya está oscureciendo, ya oscureció, perdón. En este momento, si tenemos depredadores en nuestro jardín, están haciendo fiesta. Entonces, la mejor hora para aplicar todos estos productos es en las tardes o bien a buenas mañanas. Estamos hablando de 6 de la mañana o bien a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ok. Aquí están saludando desde Quebrada Ganado también. Bueno, el arroz crudo, ¿verdad? No cocinado. Para lo de las hormigas. Están preguntando. Bueno, aquí había una pregunta antes. Sí, el arroz crudo, ¿verdad? El arroz tiene que ser el arroz crudo. Y igual. perdón, ya que hablamos de arroz, preferiblemente el arroz de puntilla. Ok. Preferiblemente que sea arroz de puntilla porque es más pequeño, las hormigas se lo llevan con más facilidad, pero aparte de eso, el arroz pues, que conocemos por lo menos aquí en Costa Rica como arroz de puntilla, que es un arroz quebrado, es de más mala calidad, o sea, tiene más almidón. Y entre más almidón, más beneficio nos va a crear a nosotros. ¿Cuánta leche reposada es la que se usa? Para 1 litro, 200 cc de leche con 800 cc de agua para tener nosotros 1 litro. O sea, la proporción es 8-2. Okay. ¿Cómo puedo tratar la mosca blanca en tomate? La mosca blanca es la misma liriomisa, el chilajo funciona muy bien, pero lo hace mezclado con un poquito de jabón en polvo, entonces, o jabón de barra azul.
agarra un poquito de jabón, depende de la cantidad, ¿verdad? Que el agua quede jabonosa, se hace así, calcula que el agua quede jabonosa y esa agua usted la aplica con el chilajo, con un extracto de ¿cómo es que se llama? Nicotina. Funciona excelente. Entonces, si tenemos fumadores en la calle, vecinos, etcétera, toda colilla que se encuentre en la acera, que nos da asco, para los que en este momento no fumamos, yo no critico a un fumador, pues, cada quien tendrá sus cosas. En ese momento, pues por dicha, yo no tengo ese vicio, pero a lo que me refiero, me estoy desviando del tema. El asunto es que colilla de cigarros que encontremos, ahora les enseñé el DL de la nicotina, es súper tóxico. Entonces, en un recipiente, como les dije, todo esto lo vamos a tener para nuestros usos, no es que lo vamos a dar en la casa. Entonces, un recipiente que vamos a acondicionar para hacer extractos. Ahí agarramos unas 10 colillas y las ponemos nosotros a hervir con agua. Se le echamos al chilajo, le echamos jabón y se va a la liriomisa. Ok. Acá están aclarando que se llama guata con A, sirve de forro para acolchar telas. Ah, lo de la tela. Ajá. Y la otra dice que mis plantas de tomate murieron de abajo hacia arriba, tomando un tono oscuro o necrosis. El huerto sufrió exceso de humedad constante las últimas semanas. Eso provocó la expansión de un hongo en todas por igual. Téngalo por seguro que ese hongo fue uno del que hablamos ahora, que se llama Phytophthora. Casi creo que es Phytophthora. Es muy dado que ese hongo inicie casi siempre en los tallos, en las partes de abajo. Si son matitas así, huerto casero, que no sé si a eso se refiere, le recomiendo caldo bordelés para la próxima vez, pues ya la matita se le murió lastimosamente. Donde sembró tomate, por lo menos tarde usted, por lo menos un año no va a volver a sembrar tomate, porque ese hongo es muy persistente. Ahí más bien lo que le recomendaría yo es que agarre ese terreno, lo voltee con pala, ¿no? Es que no, desconozco el área, ¿verdad? Voltee completamente y fumigue también con caldo bordelés. Ahí sí le recomiendo que en vez de 5 gramos por cada 250, aplique unos 15 gramos por cada 250 para que vaya bien concentrado. De por sí ese suelo no lo va a poder sembrar, por lo menos con tomate, durante un año. Sí, nada más estaba aclarando que sí era un huerto casero. Ni tomate, ni chile, ni otra planta que es familia del tomate, berenjena. Ahora se ha puesto muy de moda en Costa Rica la famosa uchuva, que es familia del tomate también. Todos esos son familia y por lo tanto no se pueden sembrar ahí hasta que ese terreno lo dejemos libre de tomate. Y la próxima vez haga aplicaciones sistémicas de caldo bordelés, es lo que le recomiendo. Cada 15 días es bueno una aplicación. Nuestro compañero de Ecuador nos dice trampas para controlar mosca blanca. Benicia Tabasi. Perdone. Trampas para controlar mosca blanca. Dice aceite agrícola en plástico de color amarillo. En Ecuador, en 1993, tuvimos un ataque muy intenso y con eso bajamos incidencias. Muchas gracias a nuestro amigo que nos está viendo desde Ecuador. Y sí, efectivamente, las trampas con esos recipientes de color amarillo se controla muy bien la mosca blanca. Se ponen en lugares específicos. Son esos galoncitos normalmente donde viene el aceite comestible. Se parten, se les pone una barra, se clavan y se ubican en la plantación. El color amarillo atrae a estos animalitos y el aceite mineral que está
que se aplica con una brocha, hace que cuando ellos lleguen queden ahí adheridos. Se controla muy bien. Muchas gracias por su aporte. Doña Evelia nos dice que por casa de ella hay muchos sapos en el jardín. ¿Cómo los podemos ahuyentar o controlar? ¿Dónde vive? Qué buena pregunta, porque el gran problema es que los sapos son controladores Ajá. de insectos muy buenos, doña Delia. Entonces, no sé si es que usted vive en una zona posiblemente donde la humedad sea muy elevada. No sé cómo estará la situación del monte en los alrededores de su casa. Porque los sapitos de ahí, pues son de ese ambiente, desgraciadamente. Eh, Quién sabe si es que es plaga lo que tiene esta señora. Y mándenme un mensaje para ver y yo me comprometo a investigarle controladores de batracios, que así es como se llaman estos animales, porque hasta el día de hoy nunca me habían hecho esa pregunta y para qué vamos a estar aquí bateando. De momento sí le adelanto que los sapos son grandes amigos, no enemigos, sino amigos de la agricultura. Lo que un sapo ingiere en una noche, un insecticida convencional no lo hace, eso se lo garantizo, ¿verdad? Pero de ahí a veces se nos escapa, como hablaba María Fernanda en un inicio. El término malo o bueno lo damos somos nosotros, los animalitos y las matas solamente están y están en equilibrio, pero a veces por efecto nuestro el equilibrio se rompe, posiblemente ahí se rompió. Yo lo veo aquí en Costa Rica, yo vivo aquí, bueno, mitad de tiempo Entre Ríos, mitad de tiempo en Tucurrique. En Tucurrique hay un desorden biológico con la hormiga cortadora. No conozco lugar en Costa Rica que haya que haya tanto problema con hormiga cortadora como en Tucurrique. Y ahí fue un desorden biológico que se presentó, ¿verdad? Mándeme un mensaje para recordarme y yo me comprometo a buscarle, no eliminarlos, porque eliminar uno no es ético eliminar un animal, pero sí controlarlos. Dice que ella es de Quebrada Ganado y que es muy húmedo, aunque es zona costera, pero llueve mucho. Ah, sí, correcto. Ok, aquí tenemos otra que un palito de limón que tiene como un hongo color rojo en su tronco. ¿A qué se debe esto y cómo puedo contrarrestarlo? Ese hongo, ojalá que no le haya abierto la cáscara al palito de limón. Si ya le abrió la cáscara, está un poquito jalado del pelo. Si no le ha abierto la cáscara, hágale un raspado a ese hongo. Y la receta que le di del caldo bordelés, hágalo más concentrado y se lo aplica con una brocha. No fumigado, sino con una brocha. Ok, dice doña Marilena, no logro mantener viva la albahaca. Empieza a ponerse negro al tallo y luego se seca. ¿Qué será? ¿Qué será? Hay que ver una foto, ¿verdad? Posiblemente sí Sí. es un poquillo complejo, pero doña María creo que se llama, doña María, la albahaca, hágale, vean, ¿recuerdan cuando María Fernanda empezó la charla con el asunto de las podas, las deshojas, uno las hace con un objetivo, aparte de estético, también de sanidad. Entonces empecemos con una poda de la albahaca. La albahaca por su propia naturaleza crece muy rápido. Hágale una poda profunda para que le pueda entrar luz a esa planta y la empieza usted a llevar con ese que hicimos de lactobacillus, con leche. Siga una aplicación inicialmente de cada semana para eliminar ese hongo y posteriormente, una vez que la matita se le normaliza, continúe cada 15, cada 22 días para que no le vuelva a llegar el hongo. Porque hay plantas como la albahaca que son muy exuberantes, tienen mucha hoja. Entonces, el sol no penetra en las partes internas, ahí es donde se forman. ¿Cuál hongo es el que tiene? No sé. Pero de momento ayudémosle con el sol. Ábrale a esa albahaca a través de una poda, una deshoja así bonita, y ella va a agarrar fuerza nuevamente.
Don Alejandro nos vuelve a compartir otra experiencia de la Amazonía. El barbasco de raíz, acá en la Amazonía lo utilizan como insecticida orgánica. Lo podemos utilizar en nuestros cultivos orgánicos. Excelente, ¿Qué es el gracias. barbasco de raíz, don Henry? El barbasco, ¿cómo hiciera? Voy a ver. Barbasco, sí, me imagino que es el mismo árbol que aquí en Costa Rica le conocemos así como barbasco. Nada más que no le decimos barbasco de raíz, sino barbasco. Es un árbol, don Alejandro, a ver si coincidimos, es un árbol que tiene una hoja color rojo. Ya, es una hoja color rojo. Aquí, desconozco por qué le dicen barbasco de raíz, si es que es la raíz la que ustedes utilizan, pero aquí en el caso nuestro, el barbasco, infusiones de barbasco, sumerios de barbasco, etcétera, son excelentes insecticidas, ¿verdad? Tira una savia que es lechosa, muy urticante, incluso esa savia le cae a uno en el ojo y perdés el ojo, ¿verdad? Como hablábamos hace un inicio, hay gente que cree que porque un producto es de origen casero, son inofensivos, sino que dicha que don Alejandro nombra de este árbol. Ese árbol es sumamente, o sea, hay que manejarlo con mucho, mucho cuidado. No sé si será ese mismo árbol que él se refiere, ¿verdad? ¿Es el que le dicen leche sapo? Hay gente que le dice leche de sapo, correcto. Okay. Correcto. Sí, ya sé cuál es. Por ahí están, bueno, ahí María Fernanda nos está ayudando con su número de teléfono y también para las personas que se perdieron las 2 primeras charlas, están en el canal de YouTube de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de La Unión. Ya les voy a compartir el link en el chat. Ha habido, yo creo que, no, ya aquí tenemos más preguntas. ¿Cómo resolver un problema de gusano barrenador en un arbolito? Perdón, antes de continuar, aquí está don Alejandro diciendo que tienen 2 tipos de árbol. Usamos la hoja y la planta rastrera. Usamos la raíz. Perdón, repítame de nuevo. Tenemos 2 tipos de árbol. Usamos la hoja y la planta rastrera usamos la raíz. Bueno, es que es un aporte que nos da don Alejandro. Muchas gracias, don Alejandro. Sí, correcto. Y la otra era del gusano barrenador en un arbolito. Tiene problemas de gusano barrenador. Ajá. Ese se lo lleva muy bien el chilajo. Ya sabe cómo hacer el chilajo, agarra unos 200 gramos de chile picante, ojalá del tipo cayenne o del tipo rocoto, una cantidad similar de ajos, los machaca, hace un cimerio, los deja fermentando unos 2 o 3 días, filtra 2 veces para que no tenga problema de la atomización y ¿cómo es que se llama? Ese producto lo va a utilizar a un 10%. A un 10%. Fumiga bien la plantita o el árbol. Ok, ya lo otro que nos está comentando también es que la raíz la machacamos y la usamos en extracto. Y excelente. Doña Laura Durán dice que usa fermento de NIM con melaza. Sí, las semillas de NIM tienen un efecto insecticida, acaricida muy elevado. El NIM, para que sepan los otros videoyentes, es una planta, es un árbol, perdón, de la India, y de sus semillas se extrae un aceite. Ese aceite se usa también a nivel casero, incluso con nuestras mascotas como pulguicida, pero no concentrado. Se aplican unas gotitas al champú de uso del perrito, del gatito, en caso que el gatito se debe bañar, ¿verdad? Porque ahí es un poquillo más difícil. Pero en agricultura el aceite de NIM se utiliza bastante. Correcto. Ok.
Y también sembrar ajillo alrededor de los árboles frutales, nos dice don Oscar Malavasi. Gracias, don Oscar. Ajillo, podemos sembrar apazote, se siembra también menta, muchas plantas que son aromáticas y por dicha tienen cualidades, digamos, que a nosotros nos encanta, esos olores. La ruda funciona muy bien. Alternar nuestros cultivos con esas matitas hace mucho bien porque a los insectos no les gusta. Y aquí más ideas, aceite de neem sacado de la semilla y también la hoja, ay, algo me está tapando aquí. La hoja macerada es muy bueno para controlar plagas. Ya no tenemos más preguntas, don Henry, por ahora. Bueno, entonces por dicha que hay muchas preguntas, porque a preguntas y aportes, ¿verdad? Porque cuando se da eso es que hay mucho interés, Claro. la verdad. Y por parte mía, por parte de María Fernanda, agradecerles a todos la participación. Vea qué interesante que duramos como 2 horas, quiere decir, como iniciamos al inicio, primero que nada, bueno, mejor el agradecimiento lo dejo de último, recordarles, este es un círculo de 3 capacitaciones que vamos a estar dando constantemente a través de la Municipalidad del Cantón de la Unión en forma gratuita para toda la comunidad y más allá, ¿verdad? Que dicha que participan gente hasta de, ya ustedes lo vieron con don Alejandro, ¿verdad? De la Amazonía Ecuatorial, que es muy importante para que nos hagan sus aportes también y compartir experiencias. Les decía que con este cerramos el círculo de 3 talleres con las personas que han podido ver los 3 talleres. Son personas que tienen ya los conocimientos básicos de lo que uno tiene que saber de agricultura. Son personas que incluso el día de mañana, si se aprenden la teoría como tienen que aprendérsela, ¿verdad? Que todo esto está respaldado ahí, doña Gloria, estoy seguro que si a alguien le interesa, se los puede hacer llegar. Y si aprenden la teoría, son personas que perfectamente pueden hablar cosas de agricultura con un agrónomo perfectamente, sin ningún problema. Y no se trata de entrar en competencia, ¿no? Sino de hablar bonitamente, lo que estamos haciendo aquí. No se trata de saber más o menos que una persona, sino de compartir experiencias. Esta capacitación la vamos a volver a dar el próximo año, pero a partir de enero, coordinadamente con la Municipalidad del Cantón de la Unión, empezaremos con charlas específicas de temas, obviamente, que les va a interesar, como por ejemplo, cosas específicas de cómo podar una rosa, que muy poca gente sabe. Ahí invitaremos a una persona especialista, a un jardinero. Sería conveniente hacer un curso de orquídeas, que a mucha gente le interesa el curso de orquídeas, de hidroponía, y así de otras capacitaciones. Ahora les hablaba, es mucho los campos, ¿verdad? Saber uno calcular el agua en un determinado cultivo. El agua es un factor que aquí en Costa Rica, pues por dicha lo tenemos en abundancia, pero eso no significa que lo podemos desperdiciar. Más bien todo lo contrario, tenemos que ser más planificadores con ese recurso. Cómo calcular la cantidad que tengo que hacer para un determinado jardín, para un determinado siembro. Yo siempre les doy el estándar de 1 litro porque sé que más o menos los jardines de casi todas las casas lo que van a necesitar para fumigar es 1 litro. Pero habrán personas que 1 litro les va a sobrar o 1 litro no les va a alcanzar. Entonces, ¿cómo calcular nuestra cantidad exacta? De parte mía y de parte de María Fernanda, agradecerles, reiterarles el agradecimiento a todos ustedes por su esfuerzo y obviamente a vos, doña Gloria, que nos ha ayudado con estas capacitaciones en el transcurso de este año, ¿verdad? Ahí estamos coordinando. Muchísimas gracias a ustedes dos, don Henry y María Fernanda, por todos sus aportes y por estas charlas tan interesantes. Por dicha las tenemos respaldadas, es correcto. Y sin más, ¿verdad? Esperamos que el otro año podamos hacer algunas de estas capacitaciones de manera presencial.
Ojalá. Sí. Sí, ojalá. Aunque sea, no sé, sé, poquitas personas, o tal vez lo podamos incluso grabar, ¿verdad? Como para poderlo compartir y que podamos ver, no sé, prácticas diferentes. Y entonces ahí síganos en nuestras redes sociales, ¿verdad? También tenemos un Facebook de la Escuela Municipal del Agua y el Ambiente. Nosotros ahí estamos publicando las siguientes charlas, ahí publicamos los eventos que posteriormente vamos a tener, entonces posiblemente cuando ya acordemos una fecha con don Henry para las siguientes capacitaciones, entonces lo estaremos publicando en ese Facebook. Y les voy a apuntar en el chat, Escuela Municipal del Agua y el Ambiente. Este es un programa de educación ambiental que tenemos en la Municipalidad de La Unión y que tratamos de promover diferentes temas ambientales, ¿verdad? Todos con enfoque ecológico, y por eso don Henry, bueno, que ahorita nos explicó estos, que también muchas veces se tiende a confundir, ¿verdad? Que tal vez por estos productos químicos que se pueden utilizar para el control de las plagas, ¿verdad? Son aceptados en agricultura orgánica, en agricultura ecológica, agroecología, entonces son de mucha importancia, mucha relevancia. Entonces, sin más, muchísimas gracias y hasta luego.